Mauro Guzmán, entonces, con nosotros, tal como lo habíamos anunciado. Mauro, primero agradecerte el tiempo y el espacio para visitarnos. Un placer, gracias por la invitación. ¿Qué es o cómo se define a un narrador oral? Bueno, sí. Cuando te preguntan qué haces, vos decís soy narrador oral. Sí. Y seguidamente se pregunta, imagino que siempre vendrá ¿qué es un narrador oral? O, contás cuentos. Pero por ahí es más que eso. Entonces quiero que me comentes un poquito cómo... Claro, la palabra narrador a veces confunde con el tema de quien escribe, ¿no? Claro. Sí, por eso oral. Tal cual, como vos decías, es contar cuentos. Un narrador oral lo que hace es contar historias con la boca, ¿no? Por ahí ese es el punto, ¿no? A viva voz. Después podés tener diferentes géneros, podés contar cuentos populares que han pasado de boca en boca por siglos de tradición oral, podés contar cuentos literarios que les llaman, o cuentos de libros, poemas, coplas, historias de diferentes géneros. Bien. Pero lo básico es que contás, hay que te escucha y por lo general es así como ahora, ¿no? Sí. Está el otro ahí presente y se da en el momento, ¿no? De hecho el cuento no, a mí me enseñaron que el cuento no está en quien lo cuenta, tampoco quien lo escucha, está en el entre. ¿Se asemeja un poquito a la figura del juglar todo esto? Sí, claro que sí, totalmente. De hecho, podríamos decir que el narrador oral podría ser un poco un juglar moderno o posmoderno, ¿no? Como quiera, porque sí, los juglares andaban de pueblo en pueblo y contando historias, llevando noticias, versos. Muchos tenían un instrumento musical, lo cual está bueno recordarlo porque en la narración oral no solo es la historia que uno cuenta, sino cómo la cuenta, y ahí entra la música, ¿no? La música, claro. El ritmo, el sonido, no hace falta un instrumento, pero la voz y el silencio son tus instrumentos. Para la gente que nos está viendo, recordamos la figura del juglar, es un personaje o una persona que habitó en determinado tiempo de la historia que en una plaza o en un espacio determinado compartía novedades o compartía noticias, siempre con el deseo de interesar. Entonces tenía que ir mechando su discurso, ¿no? con diferentes artilugios, con tonos de voz distintos, con música, como lo decías vos. Esa es la tarea más o menos del juglar. A veces un vestuario llamativo tenían, claro. podían usar movimientos llamativos y demás. Y además la rima, por ejemplo, era porque para recordar, a veces, aparte de noticias, que eran como el diario del momento, aparte de noticias, contaban historias. Claro. Muchas veces con rima, y que la escuchaban en un país y la llevaban a otra y le ponían su propio piripipí, su condimento, y así las historias iban viajando, y por eso muchas historias se movieron. En ese punto, ¿cuándo fue el momento en donde vos dijiste, puedo hacer esto, puedo recordar un texto, también podría compartirlo? ¿Cómo inició esto? Bueno, ¿de qué manera? Yo recuerdo que cuando era chico a mí no me contaban cuentos, no me leían libros, no me cantaban canciones, pero una noche, alrededor de la medianoche, cuando estaba yo en la pieza con mi hermana y mi hermanito, ya era hora de dormir, mi hermanito lloraba mucho, no se calmaba. Yo le dije que se calme, que seguía llorando, ¿no? Y mi hermana también que se calme, seguía llorando. Tanto que mi mamá, desde la pieza del lado, donde dormía con mi papá, escucha, y desde allá, hijito, calmate. Y mi hermana, como un personaje de telenovela, lloraba como si hubiera pasado algo terrible, hasta que en un momento ocurre realmente eso, que yo escucho, que mi mamá se levanta en la cama y que se pone las chancletas, ¿no? Sí. Y escucho, chic, 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 abre la puerta de su pieza, chic, chic, cruza el pasillo que separaba su pieza de la nuestra, y escucho el picaporte, ¿no? Que se abre de nuestra pieza y ocurre. Mi mamá abre la puerta y entra. En la penumbra de la habitación, cosa extraña, milagrosa, mi mamá en nuestra habitación en la noche. Chic, chic, chic. Pasa al lado de la cama de mi hermana, no se frena porque no iba por ella. Chic, chic, chic. Pasa al lado de mi cama, no se frena porque no iba por mí. Chic, 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 chic. Se frena al lado de la cama de mi hermanito, el llorante. Escucho que se sienta todo esto con los oídos porque no se veía, luz apagada, penumbra, noche, y que le dice que se calme, y mi hermanito sigue llorando como si nada. Y entonces ella hace algo que empieza a cantarle. Y yo ahí conocí la voz de mi mamá cantora, ¿no?
Y le cantaba una canción que yo no conocía, de Pinocho, que había tenido un accidente, que lo llevaban al hospital de los muñecos. Y yo escuchando embobado eso, y mi hermano seguía llorando, un poquito menos, pero seguía llorando. Yo empecé a enojar con él, ¿no? Porque digo, no estaba logrando el milagro que está ocurriendo, y mi mamá siguió, y yo pensaba, ojalá que a Pinocho le pase algo más. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo no quería que se curara Pinocho para que la canción siguiera, ¿no? Claro. Y mi hermanito un poquito menos, pero seguía llorando. Yo me empecé a enojar ya con él. Digo, no estaba logrando, empecé a molestar y ya la molestia se empezó a convertir un poco como una especie de odio. Gracias. Entonces, a todo esto que ocurría, la canción yo me di cuenta que cada tanto rimaba. Entonces trataba de adelantarme cuál era la palabra que venía, a veces adivinaba, a veces no, y mi hermano se fue un poco calmando, pero yo, Dani, para responderle a tu pregunta, te cuento que, discúlpame si esto sale por la tele o algo de eso, pero ahí cometí mi primer delito. ¿Cómo es eso? Y porque la canción era para mi hermanito, y yo la escuché y me la agarré toda para mí, la disfruté más que él, y esa noche, entonces yo, por primera vez, robé una historia, me convertí en un ladrón de historia, y esa noche aprendí que si las historias no vienen a mí, tengo que salir a buscarlas, si es necesario robarlas, si es necesario en medio de la noche, si es necesario a mis propios parientes. Y desde entonces creo, de algún modo entendí que voy a buscar historias en las bocas de los otros, en las conversaciones, en los libros, en las películas, y después se las voy a compartir a las demás personas, no sea que también los otros estén sin historias, ¿no? Así que un poco así comenzó, pero casi yo sin darme cuenta. ¿Y cuál fue el primer lugar o el primer espacio en donde sucedió esto? De decir, tengo esta historia bajo el brazo, quiero compartírselas. ¿Fue pensado? ¿Fue espontáneo? ¿Fue no planificado como la mayoría de los milagros? ¿Cómo sucedió? Bueno, tengo dos respuestas, si se quiere. Una más formal, y la otra, voy a empezar con la otra. Cuando yo iba a tercer grado en la escuela José Mármol, tenía la seño Ana María, que nos había pedido que lleváramos un trabalenguas, que leyéramos un trabalenguas. Y yo sabía que me olvidé de hacer la tarea, y siempre hacía la tarea, y me había puesto nervioso porque ya me tocaba a mí. Venían pasando que cada quien leyera. Pero unos días antes, ella nos había leído un trabalenguas, entonces yo había entendido cómo era, ¿no? Y cuando llegó mi turno, yo mirando mi cuaderno, muy concentrado, un cuaderno completamente en blanco porque no había hecho la tarea, y empecé, girando la cabeza como si fuera siguiendo las palabras, un trabalenguas que sin darme cuenta crecía, y se me ocurrían cosas, y se hacía más largo, y pasaban cosas. Yo estaba muy emocionado y entusiasmado porque estaba diciendo un trabalenguas que no existía, pero que yo lo iba diciendo, ¿no? Aparecía a la vez que yo hacía sonidos con la boca, hasta que en un momento abre ese cuaderno, y ven así, me lo saca. Como cosas que se cree que tengo 50 años yo, o 40, no sé cuántos años tenía. Hace 20 años que doy clase, a mí me van a engañar. Así que bueno, eso fue un momento en que yo tuve una historia que la fui inventando a medida que la decía, pero me la cercenaron ahí nomás. Y después, bueno, me ha pasado también ya de más grande, por ejemplo, vincularlo con lo laboral. También uno medio que se convierte en narrador cuando también como un trabajo, cuando te pagan para hacerlo. Sí. Y eso empezó a pasar en el año 2016, acá en Villa María. ¿Dónde y cómo? Bueno, de dos maneras. Por un lado, porque yo en bares o en centros culturales contaba historias, a veces solo, a veces con músicos, y la gente pagaba una entrada o era la gorra, entonces preparábamos sobre una temática, por ejemplo sobre volar, canciones, y historias, poemas también, y bueno, y la gente se convocaba al público, y también enseñando, dando talleres de narración oral, para que otras personas también puedan contar sus historias. Eso también es pago, ya sea de un lugar municipal o privado, y ahí, cuando entra el dinero, es interesante porque hay como un reconocimiento social, material a la tarea que uno está haciendo. En ese punto, al preguntarte la selección de temáticas, primero preguntarte sobre a qué público está dirigido esto. Si hay un público específico o es a la carta según el tipo de público que haya. Si hay niños, adaptado a niños, si hay adultos, adaptado a ellos. Hay un punto donde seas más fuerte, hay un punto que te guste más, hay un punto que no hayas hecho y te gustaría hacer. ¿Cómo
¿Cómo es eso para la gente que, a ver, nos ven 40 localidades a la redonda en la provincia? Por eso hay mucha gente que tal vez no conoce lo que haces, y estaría bueno que me comentes también a mí, que no he disfrutado tampoco mucho. Está re bueno ese tema porque a veces se cree que la narración oral o el contar cuentos es solamente para niños. Por supuesto que los niños escuchan y es para niños, pero es para todas las edades. Incluso hay narradores que se especializan en narrarle a bebés recién nacidos, de meses, por lo general con algún instrumento, con algún objeto, con sonidos. Después a toda la infancia, pero también a adolescentes, jóvenes, a todas las edades, a viejos, es para todas las edades porque es así. Ahí te cuento un poquito algo de eso. Yo en particular trabajo con niños desde 3 años, ¿no?, hasta personas en geriátricos, por ejemplo. Yo abarco todo eso. Cada público tiene su interés, su cosa linda. A mí, más allá de la edad, me interesa cuando el público está interesado en lo que uno cuenta. Ahí el deseo de ese otro de escuchar alimenta mi deseo de contar. Es como que corre, hay algo. No me importa la edad que tenga ni su procedencia. Y es difícil. A ver, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es: una cosa es un evento y una convocatoria que vos hagas para que la gente vaya a verte. Otra cosa es que yo soy Juancito, tengo 80 años, estoy sentado en un geriátrico viendo la televisión y de repente cae un muchacho que se llama Mauro Guzmán y me quiere contar una historia cuando a mí me interesa lo que está pasando en Gran Hermano. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se conquista ese público que la sorpresa de algo que no esperaba en un primer momento puede generar una resistencia o le puede costar la seducción? Creo que ahí es el desafío también, ¿no? Claro, es un gran desafío ese. Es un desafío, bueno, puede salir bien o mal, digamos. Claro. Uno, como narrador, trata de leer la escena, digamos, ¿no? ¿Qué gente hay? Uno supone qué le puede gustar, qué puede conocer esa persona y qué estilo de narrar tiene uno y qué repertorio tiene uno, ¿no? Porque uno tampoco puede no ser uno, digamos. Entonces, viendo todo eso, uno va a desplegar sus herramientas, sus artes de la manera más inteligente que pueda. Muchas veces funciona bien porque uno lee bien el contexto y gente que a lo mejor al principio está como resistiéndose y demás, después vos te das cuenta que entra, lo ves en su cara, lo ves en su expresión. Puede también haber gente que no entre, puede en un mismo público haber gente que entra y gente que no. Todo eso puede pasar. Uno puede controlar hasta cierto punto. Tiene que ver con la formación y el talento de uno, pero hay cosas que uno ya no controla. Entonces uno da lo mejor ahí, leyendo la situación, si funciona bien, si por lo general funciona cuando son niños. Uno que tiene como ya un oficio suele encontrar modos de por ejemplo, a una escuela, que los niños no es que eligieron, fueron a la escuela y le traen un cuentero, no un narrador oral. Por lo general funciona, porque uno tiene un oficio, lleva historias que puede... Y si es un público adulto, lo más habitual es que con varios funciones y que con aquel con quien no funciona disimule, ¿no? Claro. Es decir, el niño, si no te funciona y no le gusta, probablemente no disimule. Eso también hay todo un tema. Y, a ver, ¿cómo vos me decías que hay diferentes tópicos o diferentes temáticas? ¿Cuáles son algunas de esas temáticas a la hora de elegir un evento, un espacio o habilitar un lugar? Me hablabas de volar, ¿de qué más? Me imagino que el amor... Sí, los temas como en un libro, como en una canción, pueden ser todos, ¿no? O sea, los temas generales pueden ser el amor, la muerte, la tristeza, la felicidad, eso puede estar. Pero no necesariamente uno lo elige desde el tema, ¿no? Uno puede ponerse un tema, es un modo de armar una función de cuentos. Bien. Bueno, voy a hacer cuentos sobre la luna. Entonces, ves que sabes de eso y empezás a investigar en libros, acá, allá, y se va a un repertorio sobre la luna. Lo podés hacer. Otra forma es que simplemente vos andás leyendo por la vida, juntándote con gente, y hay cuentos que te tocan, que te hacen algo, te mueven, y no pertenecen al mismo tema, pero a lo mejor vos les querés contar por lo que te hicieron, ¿no? Eso. ¿Y cómo es? A ver, tiene una labor memorística todo esto. Imagino que hay textos que son demasiado extensos, en los que se requiere un laburo doble o una preparación particular. ¿Cuánto tiempo de preparación lleva todo esto? ¿Y cuánto es primero, cuánto es el promedio de las tareas que vos hacés? ¿Cuánto es el promedio de tiempo en sí? Bueno, es que existe. Sobre la preparación, yo me acuerdo de Dolina, cuenta
que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva a hacer una improvisación? Una improvisación de 5 minutos quizás, ¿no? Sí. En medio de una canción, suponete, ¿no? Y él dice que vos para improvisar esos 5 minutos vas a utilizar una serie de saberes que fuiste adquiriendo un poco cuando eras niño, otro poco juntándote con gente, otro poco leyendo, tocando, viajando. Es decir, que esos 5 minutos te llevaron toda la vida de preparación. O sea que esa sería la respuesta correcta. De todas maneras, después uno puede trabajar por proyectos, ¿no? Entonces decir, bueno, mira, Mauro, te convocamos para que cuentes cuentos sobre brujas en esta escuela, ¿no? Y es para tal fecha. Entonces uno cuando ya escucha eso, faltan a lo mejor 2 meses para eso. Uno por lo general ya tiene en su haber cuentos sobre el tema, pero busca más, le da una forma. Y no es que yo por lo menos no trabajo de tal hora a tal hora, sino que está todo el día dando vueltas. Capaz que me siento 2 horas a verlo, pero durante todo el día estoy pensando. Sí. ¿Y cómo es la tarea de recolección en ese punto? ¿Cómo te puede haber pasado la solicitud, en algún caso, de un evento particular con una temática particular en la que vos no habías ingresado nunca? Sí, sí. ¿Cuáles son los escritores que buscás y cuáles son los criterios? Porque no es lo mismo la extensión de una fábula con respecto a, no sé, un cuento de Borges. Claro, y ahí entra también el tema de la memoria que mencionaba recién, cuánto tiempo. Bueno, me pasó, por ejemplo, que el año pasado para Navidad me contrataron de un espacio que se dedica a vender lo que el tiempo nos dejó, se llama, ¿no? Y venden, por ejemplo, vajillas de colección, también alguna ropa, muchos elementos muy lindos, y hacen eventos con algo de arte y sus productos. Entonces, ella, Lara y Adri Romero me llaman para contar cuentos de Navidad, que no era algo que yo hiciera habitualmente. Conocía porque había leído, porque había escuchado. Entonces, ¿qué? Empieza una búsqueda bibliográfica, por un lado, en las distintas bibliotecas que hay en Villa María y en la de mi casa. En las bibliotecas así como la Medioteca, la Biblioteca Pública, la Biblioteca de la Universidad, hay un catálogo donde uno pone Navidad, qué sé yo, Nochebuena, Papá Noel, y te sale todo lo que hay y es cuestión de ponerse a leer, ¿no? Y eso cuánto tiempo lleva, y si te salen 80 libros, vas a tener que elegir, si tenés solamente un mes para preparar, capaz de esos 80 elegís 30. Y de esos 30 que lees enteros, decís, bueno, me sirven 15. De esos 15, bueno, para este evento, ¿qué tengo en cuenta? Bueno, yo busco en libros, en bibliotecas, busco en internet, empiezo a consultar a otros narradores que conozco. ¿Qué cuentos conocés? ¿Me recomendás algunos? Yo conozco narradores de todo el país, de otros países, y nos vamos consultando, nos vamos haciendo recomendaciones. También en internet, por supuesto. Todo eso es la búsqueda del material, ¿no? Y después está la selección. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, el público. Ese lugar al que yo iban a ser adultos, que iban a un evento. Entonces busqué cuentos que fueran cortos y que fueran varios, y entre cuento y cuento algún dato interesante navideño, de algún país que lo festeja de un modo raro, algún poema. Entonces uno arma algo teniendo en cuenta el público. Todo eso me llevó desde que me convocaron hasta el día anterior, no paré de buscar, porque una vez que tenés todo, tenés que practicar ahí dentro de la memoria. Hay una cuestión emotiva en todo esto, que seguramente quienes se interesen por lo que haces, se interesen por las emociones que se transmiten en los textos, pero hay una delgada línea entre lo emotivo y lo cursi, o entre lo conmovedor y el golpe bajo. Imagino que es una negociación constante al momento de seleccionar textos, porque tal vez a mi tía sí le cae bien que se le narre un poema de Mario Benedetti, y a mí no. A mí me va a parecer que es algo cursi. Entonces imagino que tiene que haber una negociación constante en lo que vos construís también, ¿no? Totalmente, está buena esa idea de la negociación, digamos. Incluso Benedetti, dentro de su obra, tiene algunos poemas que sí están re buenos, otros a lo mejor que están muy trillados y que generan este efecto que vos decís. Entonces, es difícil la situación. De hecho, a eso nos dedicamos, ¿no? Generar un repertorio que ante un público diverso. Por eso siempre tenemos en cuenta el público. No contás solo. No es que vos haces... Sí. Pero estás generando una atmósfera con la voz nomás. Con la voz. Y los gestos de la cara, los movimientos del cuerpo, si me paro, si me siento. Con eso vos tenés que... Había unos narradores que andaban arrastrando como un tronquito, ¿no? Hace mucho, ¿no? Lo llevaban para todos lados. Cuando llegaban a un lugar, ponían el tronco, hacían un círculo
alrededor del tronco se sentaban y decían, este es el centro del mundo, y empezaban a narrar, ¿no? Y sobre lo cursi, lo no cursi, eso es muy... ¿Viste? Martín Cohen, en este libro que se llama Ojos Brujos, Fábulas de amor en la cultura de masas, él dice ahí que al que no está enamorado, todo lo de los enamorados le parece cursi. Siempre que lo miras desde afuera te parece cursi, una vez que estás adentro no podés ver la cursilería de lo cursi, ¿no? Claro. Nosotros como narradores, eso depende mucho primero del narrador, de la formación y del gusto que tenga el narrador, sí. Porque a lo mejor hay narradores que tienen mucha lectura y de libros diferentes, una gran cultura, y también han escuchado muchos cuentos orales, entonces pueden tener una cintura para decir, bueno, esto me parece cursi, esto no, si me llaman a este lugar no voy a contar nada de cursi, pues se me van a reír, si voy a este lugar puedo ser... y después hay narradores que a lo mejor desde un punto de vista intelectual o formativo académico es menor la formación y sus gustos, porque el gusto se forma, ¿no? El gusto es social, entonces mientras más conozcas, más podés elegir qué te gusta. Entonces, a veces narradores cuentan cosas a lo mejor cursis, no por mala intención, sino porque es lo que conocen, ¿no? Claro. Y su emotividad y su estética les alcanza con eso, ¿no? Y a otros no, están más allá. Yo trato de ser no cursi en un sentido peyorativo, trato de tratar de elegir historias que me hacen emocionado a mí, emocionarlas, y espero que mi emotividad no sea tan cursi. Bueno, es subjetivo, ¿no? Porque lo que a uno le parece cursi, a otro le parecerá muy tierno, entonces es difícil, ¿no? Claro, ¿y vos qué querés? Porque, como narrador, ¿querés? Porque a lo mejor eso que es cursi, a muchos le parece tierno, vende mucho. Bueno, ese es el problema también de lo que vende mucho. ¿Cuánto tiempo en la carrera, en la tarea de un narrador, cuánto tiempo corre el caballito de batalla? Que vos decís, este es el que elijo para cerrar, esta narración, este texto, es el que yo sé que cuando termino con este texto a todos les va a gustar, sé que es el mejor cierre que voy a tener, pero ¿cuándo llega el momento en que decís, bueno, tengo que cambiarlo? Tengo que cambiarlo porque seguramente ya me empiezo a encontrar con más gente que me vio otras veces y que entre ellos es como cuando van a ver a Flaco Spinetti y decían, y ya va a llegar muchacha. Entonces... Y algunos querían muchacha. Bueno, y otros decían, otra. Y él mismo estaba cansado. Claro, y ese es el tema, que muchos van porque esperan eso. Mientras tanto, otros van y esperan que no sea de nuevo eso porque ya es algo que me pasó en una entrevista con el Flaco Pailos, que cuenta chistes. Sí. Y el Flaco Pailos, bueno, el chiste de Tarzán es el más conocido, el Flaco Pailos. Entonces le decía, yo le preguntaba... ¿Cómo él lo conoce, el chiste de Tarzán? El chiste de Tarzán es que se tira para matar a un cocodrilo con un cuchillo entre los dientes. Es básicamente, si no te voy a contar el remate porque te lo arruinaría. Bueno. Pero es eso, que venga Tarzán, no sé, toda una cuestión, un chiste que dura 10 minutos más o menos. La cuestión es, ¿por qué sigue funcionando después de 15 años volver a contar el mismo chiste y volver a reírse del mismo chiste como si fuera la primera vez que lo escuchaste? Sí. Y la narración es exactamente la misma. Estamos hablando de una época que tal vez no funcione tanto ahora en esta época de lo que son redes sociales, de lo que es Spotify, pero nosotros somos de una generación que escuchaba chistes grabados en un cassette. Sí. Entonces lo escuchábamos 15 veces el mismo chiste. Si había un tipo que se reía raro en el chiste, hasta nos acordábamos de la risa de esa persona. Era una cuestión de que, no sé, entonces, ¿cuándo deja de funcionar un caballito de batalla y cuánto compromiso hay con ese texto que muchos fueron a escuchar? Está buenísimo eso. Pero me parece que es una decisión muy íntima de cada artista, ¿no? De su ética y de su estética. Porque uno podría decir, te dicen, che, contate el cuento ese del mono, que es amigo del tiburón, que te lo escuchamos hace 5 años. Y uno puede decir, y es válido decir, estoy en otra búsqueda ahora. Eso lo hacía en otro momento, porque uno como artista está tratando de crecer, se mete en cosas y está conectado con esto ahora. Puede tener esa respuesta que es válida, que sería de Spinetta, dando un ejemplo alto, Spinetta cansado de que le pidan muchacha, ¿no? O uno podría decir, vos sabés que hay una narradora que fue muy famosa, Dora Pastoriza de Echevarne, que ella decía que las 3 condiciones de un narrador bueno serían amor al prójimo, don de la simpatía y total olvido de sí mismo, ¿no? Podríamos analizar las 3, pero digo,
si la narración se hace con el otro y el otro te está pidiendo eso, puede ser un gesto también de amabilidad y de amor, decirle, Claro. bueno, esta historia que vos querés te la cuento. Ahora, también te voy a contar otra que Claro. vos todavía no conoces. Claro. Es como pasa un docente en la secundaria, ¿no? Que te dicen, hay que traerle a los chicos cosas que les gusten, que les llamen la atención. Pero así nunca conocerían el Quijote, nunca conocerían el Shakespeare, qué sé yo. Es como negociar, como vos decías, Claro. en el mejor de los sentidos. Y después otra cosa. ¿Hasta cuándo funciona? Funciona, primero uno va a ver si el público se lo sigue festejando, por ejemplo con los niños, justamente a veces les gusta a ellos que les cuente el mismo cuento. Apenas terminé de contárselo, otra vez te dicen, ¿no? Y es un gesto de amor, porque la narración oral es en comunidad, vos estás con el otro. Con un adulto uno no haría quizás eso, ¿Y por ¿no? qué se da eso? ¿Alguna Porque vez lo quieren- reflexionaste sobre eso? ¿Por Sí. qué se da? ¿Por qué se da? Una de las cuestiones... Es sorprendente. Es sorprendente y es hermoso. Incluso hay niños que si vos se lo contás pero le cambias algo, no era así, no dijo eso el pato, ¿viste? ¿Se acuerdan vos cómo se contaste? Entonces, y entonces, bueno, es todo un tema, porque hay como un placer, yo diría incluso intelectual, en adelantarse a lo que va a venir. El niño siente una seguridad. Vos imaginate que vos cuando sos niño no sabes si te vas a dormir en la noche, no sabes si el otro día te vas a despertar. Y si cierro los ojos nunca más me despierto. Y si mi mamá no está mal en la pieza del lado. Y si el mundo se acaba. Es un montón que en un niño son entendibles los miedos. Uno de grande entiende que realmente puede pasar eso, pero hay que irse a dormir igual. Entonces uno le da seguridad al niño. En un mundo tan inseguro donde todo lo está explorando y conociendo, que el cuento sea siempre igual, es como un lugar de remanso para el niño, y que el adulto represente también eso. Te voy a contar el cuento del conejo que se comió la zanahoria, Sí, que siempre sí, es sí. igual, y el niño lo espera, y vos ya estás haciendo un juego, porque el niño ya sabe el cuento, un juego como que ahora viene la parte que te sorprende, y él hace que se sorprende, pero ya sabe, y dice la palabra. Y bueno, aparte, vos sos profe de lengua, leer es anticipar, uno como lector va anticipando qué va a pasar, bueno, cuando uno lee un policial, por ejemplo, y ahí responde una cosita más que vos decías. ¿Por qué la gente espera algo? O sea, ¿vos le vas a dar lo que espera o no? La literatura de masas o el consumo masivo, si vos haces una peli y pones todos los elementos que la gente espera, probablemente sea taquillera la peli. ¿Por qué? Porque responde a las convenciones que ya están dadas, a lo que se espera. Y a veces el artista se arriesga a ir más allá, y puede que a la gente le guste o no, pero el arte te tiene que conmover. Pero a la vez no hay algo con menos tabúes y menos alienación, si lo ponemos de ese punto, que un niño, ¿no? No hay nadie con menos prejuicios que un niño al momento de escuchar una historia o al momento de interpretarla incluso, ¿no? Claro. Entonces también puede ser más fácil abrir ese mundo para que el niño experimente, porque todavía no está encapsulado o puesto dentro de un marco, ¿no? Bueno, esa es una razón, me encanta lo que acabas de decir, y es una razón y todo un llamado a las editoriales y a los narradores y narradoras orales, justamente porque el niño está abierto y porque cuando se está formando, es que no hay que darle narraciones tan estereotipadas y cuadradas, están abiertos al mundo. Hay libros de poemas hermosos. María José Ferrado, una poeta chilena, tiene un libro de poemas que se llama Cuando fuiste en nube. Y es hermoso y se da posibilidad de abrirse a cosas nuevas, y que un niño reciba eso es muy bello. Incluso los niños hoy están abiertos a un consumo que muy lejano a lo imaginado o a lo que consumíamos nosotros. No es una cuestión didáctica y moralizante, porque, a ver, los cuentos infantiles que leíamos nosotros o que recibíamos nosotros eran todos moralizantes y didácticos. Eran cuentos que te enseñaban a ser buena persona, como si eso no fuera parte humana. Cuentos que te enseñaban lo que estaba bien y lo que estaba mal, como si uno no supiera ya de niño lo que estaba bien y lo que estaba mal. El consumo de los niños hoy se basa en cuestiones que generan un placer por el conocimiento o por la historia, y no bien por el hecho de que Caperucita tiene que obedecer a su mamá, porque si no le va a pasar algo malo. Sí, sí y no, no sé si porque se sigue produciendo literatura con mensaje, con moraleja. A veces pasa que hay gente que viene del área de la psicología, sobre todo la psicología más cognitiva, más norteamericana, y escribe. Pero hay un lugar para la literatura, así como decís vos pero también. El mensaje ese ya es más avanzado. No recuerdo un grupo musical o de narradores que habían generado por medio de sus letras que muchos niños pudieran confesar casos de abusos o casos de bullying, que
en los cuentos anteriores no se apuntaba a eso. Es como que se rompió un esquema que sirvió muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que entiendo, sí, y era muy fuerte antes lo moralizante. Las fábulas terminan como moralejas. Claro. Digamos, hay gente que dice que la fábula no es literatura, porque la literatura es plurisignificativa, ¿viste? Polisemántica, Sí. tiene que dar posibilidad de muchos sentidos, y la fábula, cuando termina, te dice lo que significa. Claro. Entonces no sería. Yo creo que sí, que se está abriendo hacia otra literatura, como vos decís, das por el placer, y espero que eso siga, y yo creo en eso. La literatura no tiene que venir a decirnos qué está bien, qué está mal, tiene que abrir más preguntas que respuestas, más placer, llevarnos a mundos imaginarios, darnos otro lenguaje, y los niños, por suerte, hoy tienen más literatura así, pero sigue habiendo de la otra, eso es lo que te quiero decir, así que... Igual se tomó en serio la literatura infantil ahora. Se tomó en serio. Ya no pasó a tratar... A ver, Chomsky lo decía con los medios de comunicación, que trataban de tonto al espectador, o que se ponían en un nivel superior al periodista con respecto al que observaba, sino que ahora se toma en serio, e incluso la obra de arte literaria, yendo a los libros más que la narración, tiene el valor que debería tener, que vemos pinturas increíbles, textos recontra elaborados. Se ha tomado la literatura infantil como género y no como un género menor. Exacto. Y eso es importante. Es muy importante porque la literatura, si está buena, es literatura, digamos, ¿no? En todo caso, la literatura infantil o así llamada es literatura que también pueden leer los niños, no que solo pueden leer los niños. Sí. Y si una comida es buena, es decir, vos como adulto, ¿no? ¿Le darías de comer a tu hijo, no sé, o a tu alumno una comida fea que no sirve? No. Bueno, en la literatura tampoco. Y tenemos, bueno, grandes ejemplos en Argentina. María Teresa Andrueto, Nicolás Yuff. Bueno, podríamos mencionar un montón de gente que escribe literatura y que pueden leer los niños y las niñas también, y que es de muchísima calidad y que se toma en serio. Y por supuesto hay toda una industria alrededor también. Muchos dicen que es muy difícil escribir para niños o incluso encontrar textos de interés para niños, más que para mayores. No sé cómo lo ves vos a eso. Encontrar textos de interés no es tan difícil. El tema es si tenés que comprar los libros, que son caros, y en Argentina más todavía. Por eso necesitamos políticas públicas, y acá lo digo a la Cámara, necesitamos políticas públicas para que se consigan libros para las infancias, ¿no? Que haya el Estado apoye. Pero en general, sí, me parece que la literatura tiene que seguir produciendo cosas. Y no es difícil conseguir literatura buena para infancia porque hay muchas cosas escritas buenas. Sí. Sí es difícil producirla, eso quiero decir, escribir un buen texto. Claro. Probablemente sea lo más difícil escribir un texto bueno que también pueda leer un niño, siendo uno adulto, ¿no? Y qué jugado, y qué lindo desafío también el de los escritores o el de los creadores. Hablo, no sé, por ejemplo, de María Teresa Andrueto. Sí. Que uno la encuentra en la contratapa de un libro infantil, pero también la encuentra en la contratapa de la antología de Marcelo Dughetti, por ejemplo. Exacto. Cosas tan disímiles, y cómo es intercambiable y es adaptable a la literatura y no está dentro de un género, como el hecho de pensar que meramente una maestra jardinera leería cuentos infantiles y que no saldría de ese esquema, ¿no? Es importante cómo van rompiéndose los esquemas también en ese momento. Me encanta, es buenísimo eso. Conozco maestras jardineras que leen, por supuesto, libros para sus niños y demás, pero también van a la marcha en favor del aborto, el 8M, y leen otro tipo de textos, digamos, y también otras literaturas. Entonces, porque son personas, ¿no? Son personas que tenemos toda una complejidad, no somos uno solo, no tenemos un solo interés, así que eso está re bueno. Nos quedaban entonces talleres para escritura. ¿Estos talleres cómo son? ¿Cómo están compuestos? ¿Cómo la voy a pasar? Porque por ahí yo siento que soy muy bueno en lo que hago, pero tengo miedo de enfrentarme con que no soy tan bueno como yo pensaba. No es que no sea bueno, sino es que no es como yo lo pensaba. La humildad del escritor siempre primero, ¿no? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo están compuestos, Mauro? Bueno, les va a pasar bien en mi taller, ¿no? Eso sépanlo, porque los talleres están pensados como lo más lúcido posible, lo más informado posible. Trato de hacerlo de la manera más inteligente, pero sin dejar de lado nunca el cariño, ¿no? Sí, porque siempre es una relación humana y intentar que se genere un grupo cálido. Y en los talleres yo siempre llevo base un tema, por ejemplo la luna, retomemos,
varios textos breves de diversos autores y autoras, los leemos, comentamos cómo hicieron eso que hicieron, qué nos gustó, qué no del texto. Y tomando eso como inspiración, llevo siempre consignas para que escriban ahí cada quien su propio texto en vivo en el taller. Luego los compartimos a los textos y comentamos. Ahí yo hago una devolución de cada texto donde vemos qué se podría valorar del texto, qué cosa quedó re linda y qué se podría sugerir, cambiar, mejorar. Entonces, siempre respetando la voz y el estilo de cada quien, no queriendo ponerle algo de afuera, y le recomendamos lecturas. Y es lindo porque cada quien tiene lectores ahí en el grupo y se escribe. Y, a ver, es importante o cada situación que mantenga firme el hecho artístico y el hecho cultural en un momento en donde se habla del mercado y se quiere meter al mercado dentro de la cultura. Y parece que la cultura también se mete en esto del mercado de decir, no, pero si nosotros tenemos ganancias, no, pero si nosotros producimos dinero, no, pero no. Y empezamos a hablar sin darnos cuenta del arte mezclándolo con el mercado, como si el arte sí o sí tuviera que generar una ganancia monetaria, cuando la ganancia es otra, ¿no, Mauro? Y esto es lo importante de estos talleres. Claro, la ganancia es otra. Primero, por eso estamos en el mundo y el arte es parte del mundo y se va a mezclar con el mercado. Eso no es un problema en sí mismo. El tema es cuando solo depende de eso. Por eso está bueno que el Estado intervenga para que pueda haber más diversidad artística sin estar dependiendo del dinero. Pero además, tanto en los talleres de escritura como en los de narración oral y en el hecho de contar cuentos, es importante. Hay una ganancia, como vos decías, que tiene que ver con que si escuchamos cuentos, cada vez más cuentos, va a crecer nuestra visión del mundo. Nosotros vivimos en base a historias. Todo lo que nos pasa lo explicamos con historias. Es más, te cuento algo. Los pueblos antiguos se explicaban el sentido de la vida y el funcionamiento del mundo con historias. Esa es la manera que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué está un rato el sol y otro rato la luna? Tenían una historia para explicar eso, que era una leyenda, un cuento, que para ellos era verdad, ¿no? Hoy en día, y esto acá entre nosotros, seguimos haciendo eso, Dani, pero de otra manera. Por ejemplo, no sé, se termina una relación amorosa y cada uno de las partes va a tener una historia para contar. No, la relación se terminó porque ella tal cosa, porque él tal otra, ¿no? Y ahí contás una historia y necesitamos eso. Vas caminando por la calle y ves un tipo tirado en el medio de la calle. Vos no vas a pensar, ese tipo siempre vive ahí, es natural, vas a contarte una historia. Si está ahí tirado es porque quizá alguien lo chocó, entonces quizá frenás a ayudarlo. Pero se me hace tarde para llegar al trabajo, entonces te contás la historia de quién sos. ¿Quién soy? ¿Soy alguien que llega temprano al trabajo o soy alguien que deja tirado a un tipo? Digo, mientras más crecen los cuentos, más crece el lenguaje que tenemos, más cosas conocemos, y conocer más historias nos da también más herramientas y más lenguaje para decidir qué queremos en la vida, quiénes queremos ser, y eso está bueno. Y aparte nos da placer escuchar historias. Lo más importante. Y tal como un libro, esta nota se cierra. Cerramos la contratapa, Mauro, y agradecerte el espacio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Acá quedamos a disposición para volver y ojalá que si esta nota es un libro, los lectores lo disfruten. Exactamente. Mauro Guzmán con nosotros.